¿Qué onda? Otra peli buenísima que me encanta, que es de mis favoritas, por supuesto, tengo que decirlo. Y este es Días de Otoño, que es una peli dirigida por Roberto Gabaldón. El guión es de Emilio Carballido y Julio Alejandro. He de decir que muchos de los textos de Carballido me gustan un montón por esta onda de mostrar a los sujetos en sus ambientes cotidianos, historias que parecieran cotidianas del día a día, de cualquiera que va caminando con el que nos topamos en la calle, qué sé yo, ¿no? Bueno, hay que mencionar rápidamente que está basada en un cuento que se llama Frustration de Dee Traven, pero en realidad la peli trascendió al cuento porque sí hizo su propio universo, o sea, sí, si bien está basada en ese cuento, no es el cuento, ¿no? O sea, no, sí cambió bastante la historia. Esta peli está protagonizada por Luisa y Don Albino. Luisa es la maravillosa Pina Pellicer y Don Albino es también el maravilloso Ignacio López Tarso, ambos super actores buenísimos. Bueno, para mí sí, la verdad es que ambos lo son y bueno, ya sabemos que Pina Pellicer murió muy joven. Yo siento que sí embona bastante con el personaje de Luisa. De algún modo al ver a Luisa siente uno que también está viendo ciertas partes del interior de Pina Pellicer. Bueno, a grandes rasgos la historia de Días de Otoño es que llega Luisa a la Ciudad de México, viene de un pueblito y llega buscando a Don Albino, lo busca porque acaba de morir su tía, o sea, la tía de ella, que hacía dulces y todas estas ondas cocadas y demás en su pueblito y Don Albino la conocía porque su papá lo llevaba a ese pueblito cuando era chico, entonces era una persona que conocían bien y todo, pero pues él no la recordaba hasta que Luisa le hace referencia a que va de parte de su tía que ha fallecido y esta tía ha mandado a Luisa con una carta que escribió antes de morir en la que le habla de Don Albino y de que puede trabajar con él. Aquí la sorpresa es que Luisa es una gran repostera y entonces aun cuando el Don Albino como que de inicio no quería contratarla, pues al ver lo que hace sí dice, oh wow, ¿no? Es muy buena cocinando, bueno, más bien repostereando, ¿no? Pues sí, o sea, hace muy buenos arreglos de los pasteles, hace muy buenos pasteles y demás, ¿no? Y ahí pues ya la acepta, empieza a trabajar ella ahí y todo, empieza ella a hacer un poco de amistad con sus compañeras del trabajo, pero de forma como muy sutil, muy curiosita, porque ella misma es así curiosa, o sea, tiene una personalidad como retraída, tímida, es muy solitaria y tiene como un mundo interior en su cabeza muy lleno de sueños, de ideas. Entonces eso hace que de repente, pues sí, les dé risa un poco las cosas que cuenta Luisa y demás, o cómo es ella, y eso la hace retraerse todavía más, ¿no? Pero hay una de las mujeres, de sus compañeras, que es todo lo contrario a ella, es así súper abierta, súper sociable, le gusta mucho conocer a muchos chicos y salir con varios y bueno, ellos manejan en la peli que ella es mayor que Luisa. Bueno, el punto es que ellas dos son como las más diferentes entre sí pero eso hace que su amistad sea un poco más profunda, aun cuando Luisa tiene una gran barrera, no permite que la gente entre a su intimidad y es como muy temerosa de ello. También aquí entra Don Albino, quien la observa mucho y ve mucho cómo es ella. Cabe mencionar que en el lugar donde ella vive, que es una vecindad, es el primer lugar en el que vive ahí en la ciudad, esta Luisa pues es muy solitaria y no socializa con los vecinos porque aparte los vecinos como que pues se burlan de su forma de ser, ¿no? Sobre todo las vecinas se burlan de su forma de ser y la consideran así como que es una mosquita muerta, no sé qué, y pues como sus modos son como muy delicados, muy así, pues también les da risa. Entonces ella es como si sufriera así el llegar a esa vecindad, toparse con la bola de vecinos y hasta que llega a su casa ya respira. Y bueno, así las cosas con esta chava. Y ella conoce un cuate que es chofer de una familia rica, como dice ella. Y
se hacen novios y todo, pero nadie sabe. Entonces ella les hace saber, pues por puro caso, que se va a casar así en 15 días y todos, bueno, ¿y eso cuándo pasó? O sea, no, ni siquiera sabíamos que tenías novio, ¿no? Y pues ella no contaba nada porque le daba mucho miedo contar sus cosas, o sea, sentía que, pues sí, que se iban a burlar de ella. Y de hecho, cuando de inicio que lo cuenta y que no le creen y tal, hace alusión a eso, ¿no? Pues es que siempre se ríen de mí, no me creen, etcétera. Entonces, pues ya cuando se dan cuenta que es en serio, dicen, oh, wow. Y entonces van y le cuentan a don Albino. Y él pues se descompone un poquito porque dice, ¿qué? O sea, ¿en qué momento pasó esto? Y ya está, se va a casar y yo ni le dije que quiero con ella, ¿no? Y bueno, la onda es que él pues como que dice, bueno, está bien y todo, y pues le dice que cuente con él y con, o sea, cualquier cosa que necesite, pues se lo diga y demás, ¿no? O sea, él le tiende como una mano así, muy buena onda. Y es como un periodo en el que ella empieza a ver cómo los demás, pues la quieren, la aprecian ahí en su trabajo y como que dice, ay, no manches, ¿no? Y después sucede que ya según va lo de la boda, las compañeras no pueden ir porque don Albino no les da chance, está enojado porque se va a casar Luisa. Las compañeras les digo, pues ya, ¿no? O sea, así como que dicen, bueno, pues vamos antes de la chamba y pues ya ni modo, ¿no? Entonces pues la dejan toda vestida y todo y ya pues ella está esperando a que vayan por ella para ir a la iglesia y toda esta onda. Y bueno, sucede que nomás no pasa el tiempo y no llegan, no llegan y ella empieza a angustiarse. O sea, sí, es un momento súper perro porque uno mismo se angustia con ella. Total que empieza como a cuestionarse y decir, no, tal vez yo me equivoqué, tal vez yo tenía que llegar allá, y total que se va a la iglesia. Ahí en la iglesia se da cuenta que hay gente y cree que son pues como los invitados de la boda, porque ella no conocía a nadie del mundo de este cuate y la cosa es que ella pues su mundo solo era la gente de la pastelería. Entonces, en algún punto, pues se nota que no, ¿no? O sea, que más bien es gente que va a un bautizo, o sea, nada que ver, no van a la boda. Y ahí viene esta así como súper mal viaje de decir, no manches, me han dejado plantada, no, no es posible, ¿no? Y, o sea, en lugar de ser como este gran drama, oh, no, ¿qué voy a hacer? No, más bien ya como que se pega así a la puerta de la iglesia y trata de desaparecer, ¿no? O sea, se pega y esa es la sensación, ¿no? Como que ella quisiera desaparecer. Total que ella va con el sacerdote y le pregunta que, pues sí, que si no sabe lo de la boda, le dice, no, pues no, no está anotada ninguna boda. Pues ella se descompone así, o sea, y se le nota así en la cara así de, no manches, ¿y ahora qué, no? Total que después de un tiempito el sacerdote le dice, bueno, vamos a ver qué. Buscan a estas personas, o sea, ya no sabía el teléfono, no sabía más que la zona por donde este cuate vivía y trabajaba, y así es como logran dar, ¿no? Con el número de teléfono de sus jefes, y entonces es cuando se da cuenta que pues ha sido todo un engaño porque la que contesta es la novia, bueno, más bien la esposa de este cuate que es sirvienta en esa casa, y esta esposa le dice así, o sea, de hecho le cuestiona así como que si le había pedido dinero, y a ella ya no le contesta nada porque pues ahí sí ya dice, no manches, o sea, esto es la mayor pesadilla. Y sí, él sí le había pedido dinero, que es que para un negocio y no sé qué que pusieran y tal, pero pues sí era tímida, parecía así como muy sola y todo, pero no era babosa, y sí, no era bruta, entonces no, ella no le quiere dar ese dinero, que son los ahorros con los que la mandó la tía que había muerto para vivir en la ciudad. Y eso lo sabemos porque se lo cuenta don Albino, o sea, de algún modo con don Albino tiene más comunicación o más estas cosas que con mucha gente, ¿no? Incluso el supuesto novio que la deja plantada. Bueno, ahí se da el super quiebre porque es donde dice, no, pues esto está del nabo, y toma una decisión que es básicamente construir una mentira de su vida y ya. Pues inventa que sí se casó, o sea, porque no se atreve a decirles que fue engañada, o sea, es como una cosa que le avergüenza demasiado, ¿no? Y pues decide pues decirles que sí se casó. Entonces pues obviamente tiene que continuar esta mentira haciendo como que pues, todo lo que se supone que seguiría después de haberse casado, que es vivir juntos, mudarse de casa,
tener un hijo, y sí se muda porque pues obviamente ahí en donde vivía pues se dan cuenta de como que algo raro le había pasado y se va a un lugar totalmente solo, ¿no? En un cuarto de azotea donde nadie la iba a ver y no había gente con la que tuviera que lidiar, ¿no? Y ahí construye su nuevo hogar con un retrato del bebé inexistente, con un fotomontaje con el novio, etcétera. Y sus amigas pues se dan cuenta que hay algo raro y dicen, no, pues es que este cuate es medio manchado porque pues no, o sea, ni siquiera compraron muebles nuevos, viven en un lugar bien gacho y así. Sienten como que la tiene muy abandonada, ¿no? Total que así pasa la cosa, o sea, van sucediendo más y más cosas y hasta el punto en que Don Albino se da cuenta que hay algo raro, ¿no? O sea, él la ve sola en Chapultepec y ella al día siguiente les cuenta que había ido con el bebé y él es cuando dice, no, esto está muy extraño porque no había tal bebé. Y más bien él cree que sí, que algo pasó, que ya sea que le habían robado al bebé los papás de este cuate o cualquier cosa así súper rara. Para esto, bueno, en la historia de Luisa, ya el supuesto esposo ya había muerto en un accidente, ya, ¿no? O sea, solo podía seguir la historia con que había también el bebé. Entonces, bueno, él se da cuenta que hay algo raro, ¿no? Que en su historia hay algo raro y, o sea, él logra ver más allá, ¿no? De este velo construido por Luisa para que nadie entrara a esa intimidad que ella tanto le aterraba que vieran, o no sé. Bueno, pues sí, ¿no? El ser vulnerable ante otro. Y entonces él pues le pide hablar y todo y es cuando él también al mismo tiempo le confiesa su amor por ella, de algún modo haciendo alusión a casi casi no me importa que seas bien rara, yo a ti te quiero y porque logra ver esa esencia de Luisa y que es pues muy bonita, ¿no? O sea, una persona así como muy noble, muy amorosa, pero también muy necesitada de amor porque eso lo hace también notar en varias ocasiones. Y esas son cosas que también él ve y dice, no, este tipo ni siquiera la trató bien ni la quería, ¿no? Y ya, entonces, pues ese es otro segundo momento en donde para Luisa queda como la oportunidad de una nueva vida. Y le dice a él así de, no, espere, ahorita no, luego le digo, ¿no? Entonces va, pues ¿cómo? ¿Por qué? Porque tenía que cerrar con su vida anterior. Y aunque había sido construida a través de mentiras, al final era una mentira que se contaba cada día y que sostenía cada día para pues poder hacerla, ¿no? Como si fuera una realidad. Entonces tiene que despedirse de esta mentira que pues eran sueños, puros sueños, que ya no se habían hecho realidad en ese momento y le duele mucho destruir o más bien despedirse de esta mentira, sí le duele, pero lo hace y regala los juguetitos del bebé imaginario y todo esto. Y es muy bonito el final porque ella había usado una frase en la peli, en algún momento la escribe en un pastel que dice, un día acabará el olvido o acabará la esperanza. Que obviamente nos está diciendo como qué pasa en su ser interior, ¿no? Angustiado por la soledad, por esta necesidad de ser querida, de ser tomada en cuenta, de sentirse un ser valioso, aún siendo como ella era, ¿no? Y ella ahí después termina... ya cuando se da cuenta que sí es recibido el regalo en el lugar donde deja los juguetes, es para ella así como el nuevo comienzo y acaba diciendo, no acabará la esperanza, ¿no? Entonces lo repite en varias ocasiones como con una mirada, pues sí, de esperanza y de alegría. ¿Por qué? Porque se da cuenta, gracias a lo que sucede con Don Albino, de que en realidad no tenía por qué tener esta vida inventada y podía ser una realidad. Entonces a mí me gusta mucho esta peli porque te hace entrar como en esta vida de la persona solitaria y que al final de cuentas todos podemos pasar por momentos así bien solitarios y angustiantes en ese sentido y esto puede hacerte creer que no hay más que para abajo, pero eso no es cierto. Y si de repente tú te abres a ver más allá, porque pues eso es lo que también de repente se puede sentir en la peli, que así como que ya Luisa, ve que te quiere este cuate, babosa, ay, ¿no? Pero ya hasta que se da cuenta, bueno, gracias a que él le dice, es como abrirse a que sí hay una posibilidad más allá en la vida. Entonces... por supuesto que todo es posible. Y también siento yo como esta reflexión en torno a una persona
que no es el común de las demás personas. O sea, si en ese tiempo era vista mal una persona así como, pues así tímida, curiosita, etcétera, no súper sociable, que con todo el mundo habla, etcétera, pues ahora, no sé, con las redes sociales, con todo, pues todo el mundo quiere ser como visto, todos quieren, ay, sí, yo soy el buena onda o la buena onda, a mí todo el mundo me habla o yo le hablo a todo el mundo me conoce, etcétera. Pero eso es solo una apariencia y a veces tal vez la gente ni siquiera es realmente así, ni siquiera son buena onda, ¿no? Entonces, pero bueno, tienen esta máscara puesta, pero gente así como en el caso de Luisa, que pues era un ser muy auténtico y chocaba mucho con lo que había alrededor, con la mayoría de las personas alrededor, porque aparte sus intereses eran muy peculiares, no comunes. Así que ahí lo dejo, esta super peli que me gusta mucho. Yo recomiendo que la vean y ya. Goodbye.